Bueno, pues vamos a comenzar con la última conferencia de la mañana. Más o menos vamos bastante bien de horario, así que, oye, de momento nos podemos felicitar por eso. Y tenemos a Juan Francisco Blanco González aquí con nosotros, que nos va a hablar de brujas y brujería en la sociedad tradicional, de construcción del arquetipo de Castilla y León. Juan Francisco, que es de Villar de Paco, que es de Villar de la Yegua, en Salamanca, actualmente dirige el Instituto de las Identidades, ahí en Salamanca, dependiente de Diputación, ¿verdad? Y bueno, tiene un amplísimo currículum. Yo creo que, igual que os comentaba antes, casi mejor lo vamos leyendo todos en el cuadernillo este que hemos metido, para realmente emplear el tiempo en lo que nos apetece, que es saber de brujas y brujería en la sociedad tradicional en Castilla y León. Así que muchísimas gracias, Paco, y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Enhorabuena, porque yo creo que has hecho un estupendo trabajo de organización, que no es fácil, ¿eh? Gracias también, por supuesto, al Museo Etnográfico de Castilla y León, con el cual yo me siento cómplice desde hace bastante tiempo. Gracias a Ruth, bueno, gracias a todo el equipo. Y bueno, después de esa lección de narrativa que ha hecho Ana Cristina, yo me siento en inferioridad de condiciones, porque no esperéis de mí esa fascinación, en absoluto. Debo decir que me siento muy emocionado por asistir a esta especie de quedada en torno a la espiritualidad tradicional desde el ángulo del ángulo de la magia, porque en este territorio de nuestra región veo yo que son comunes las quedadas en torno al folclore musical. Gente que le gusta tocar, cantar, bailar, pero esto de quedar en torno al asunto de lo más intangible, de lo inmaterial, pues a mí personalmente me emociona, porque es que llevo toda la vida embarcado en esto. Por otra parte, también debo confesar que, según venía de Salamanca hacia acá, venía pensando en aquella canción de Sabina que dice: al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Y de alguna forma, ese territorio explorado por mí hace mucho tiempo, entre el año 80 y 90 más o menos, que fue el mundo de las brujas, territorio que a mí me supuso, bueno, conocer mucho más de cerca esta amplísima región. Bueno, pues volver a él, porque yo lo dejé aparcado, hice aquel libro y lo he tocado relativamente poco desde entonces, ¿no? Entonces, volver a aquel territorio donde fui feliz. También sufrí mucho, en complicidad con la gente que me contaba auténticas tragedias personales vinculadas a estos personajes. Pero bueno, a pesar de todo, aquí estamos. Y también debo decir que yo vengo del mundo de la filología y aterricé en la etnografía allá en los años finales de los años 70, pero quiero decir que yo para esto del lenguaje soy un poco quisquilloso, entonces he utilizado un término que no me gusta nada y lo he hecho adrede, como una humorada, con un guiño de ironía, que luego, claro, los oyentes pueden entenderlo o no. Pero eso de la deconstrucción, que me parece una tontería, que utilizan mucho en el ámbito de la gastronomía, dije, bueno, pues lo voy a poner ahí por hacer el tonto. Pero bueno, que estoy absolutamente en contra de usar este tipo de léxico, pero que todos entendemos de qué vamos a hablar esta mañana. Bueno, la verdad es que yo lo que quería esta mañana es volver un poco a vivir aquello y recordar los resultados de un trabajo apasionante que me duró 10 años, en el cual no solo intervine yo, intervinieron muchos colaboradores. Y de aquellos 10 años en que pateamos toda la región persiguiendo nuestras brujas, pues al final de aquella casuística es un poco, se derivaba una especie de arquetipo que es lo que vamos a ir desnudando, vamos a ir quitando pieza a pieza. Yo creo que hasta los años 80, cuando empezamos esto, no se había hecho un trabajo de campo tan sistemático sobre la brujería, aunque existieran algunos referentes. Debo decir también que me vi impulsado, inclinado a abordar este trabajo por dos razones esenciales. Una, porque tenía un alumnado en el antiguo Centro de Cultura Tradicional en Salamanca, que derivó después hacia el Instituto de las Identidades, y en aquel alumnado de una asignatura extraña que se llamaba Seminario de Folclore y Cultura Tradicional, y que suponía convocar una especie de mesa de intercambio de ideas, de opiniones, de información,
de unas 15 personas, 10-15 personas, una reunión semanal donde había profesores de universidad y amas de casa, gente que tenía una formación académica enorme y gente que empezaba, apenas tenía estudios primarios. Y aquello era un cóctel explosivo, pero tan fantástica experiencia que yo la recuerdo con mucho cariño. Bueno, mis alumnos, yo les hablaba del mundo de la brujería desde mi experiencia personal sobre todo y de las cosas que se habían hecho, y ellos me decían, bueno, Paco, joder, pues que no hay un libro sobre brujería en Castilla y León, es que tienes la obligación de hacerlo. Yo daba largas, me hacía el longis, pero llegó un momento ya en que casi me agarraron por la solapa y dijeron, bueno, eso se vio acompañado de un hecho o de una anécdota, y es que yo tuve la oportunidad de conocer a don Julio Caro Baroja en 2 ocasiones. Una vez hablando con él en su casa, la casa de los Baroja, que está en Itzea, en Vera de Bidasoa, que fue una charla muy rápida, y luego a propósito de una presentación que hicimos en Madrid, de una edición de una selección de artículos etnográficos que hizo José Manuel Fraile sobre una revista de principios del siglo XX que se llama Estampa de Castilla y León. Pues bien, a propósito de aquella presentación, yo tuve oportunidad de volver a hablar con don Julio en Alfonso XII, en su casa de Madrid, y discutimos de esto. Claro, no hay más, es decir, el ignorante es el que más se atreve a porfiar, ¿no? Y desde la ignorancia, pues yo allí me malentoné con don Julio, que era un cabezón de mucho cuidado, y él, que había estudiado la brujería en el norte de una forma exhaustiva, lo mismo que Carmelo Lisón, que son los patriarcas de la brufología en este país, pues don Julio, bueno, me decía, pues yo le dije, oye, estoy pensando en hacer esto tal, pues usted no pierda mucho tiempo, porque bueno, sí hay algo, es verdad, yo tengo datos, pero hombre, no está mucho más desdibujado, no hay chicha realmente para hacer una cosa así. Y aquella fue lo que me empujó definitivamente. ¿Cómo no va a haber chicha? Pero si yo lo he mamado de siempre, ¿vale? Entonces ambas cosas confluyeron y fueron las que me impulsaron a decir, bueno, vamos a intentar hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que ese intento, insisto, me llevó 10 años. Bueno, es verdad que hasta ese momento mi formación y mi información venía de ellos como grandes padres del estudio de la brujería, en el caso de Carmelo de Galicia, en el caso de Julio Caro en la zona de Navarra y del País Vasco, pero bueno, había algunas cosas anteriores. Había un libro que a mí siempre me había traído mucho, que no se conocía prácticamente, que era una obrita, un opúsculo de Rafael Salillas, que fue uno de los responsables de una fuente documental que, para aquellos que no la conozcan, yo creo que es algo casi universalmente conocido entre quienes nos interesamos por las tradiciones populares y buscamos fuentes, ¿no? En 1901 y 1902 el Ateneo de Madrid puso en marcha, la sección de Ciencias Morales y Políticas puso en marcha una gran encuesta a nivel nacional sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte o disfunción en toda España, ¿no? Y bueno, algunas provincias aportaron más información que otras. En algunas, como Salamanca, donde vengo yo, pues hubo la suerte de que es que la persona que les encargó era don Luis Maldonado, una persona implicadísima en todo lo que es la tradición popular, además muy amigo de Miguel de Unamuno, y pescó a Miguel de Unamuno en esta aventura, ¿eh? Miguel de Unamuno, en los primeros tiempos en que estuvo en Salamanca, a finales de los años 90 del siglo XIX, se vio enganchado por lo popular, de manera que de la mano de don Luis Maldonado pues recorrió la provincia, inició un léxico interesantísimo, pero que a nadie le interesó. O sea, lo que le interesaba de Unamuno pues eran sus grandes obras, pero un cuadernito con léxico, con palabras que le apuntaba, que le contaba a la gente de la provincia, eso no le importaba a nadie. De manera que Ana Chaguaceda, que es la directora de la Casa Unamuno, un día que fui a verla me dijo, Paco, bueno, si quieres mira este cuadernito, es lo único que está inédito y tal, e hicimos una edición. Bueno, a lo que voy. Aquella encuesta es una fuente esencial de información, y en aquella encuesta había una pregunta, la pregunta 1CD, y esa pregunta decía: supersticiones respecto del mal de ojo, quiénes pueden hacerlo y sus consecuencias, protección contra este y otros maleficios. Y de esa pregunta se derivó tal cantidad de información que Rafael Salillas elaboró un trabajo que se llamó La fascinación en España, brujas, brujerías y amuletos. Bueno, yo conocí ese trabajo y evidentemente, claro, lo importante es que la información de ese momento es la información de un país en el cual todo eso que hoy lo vemos en el pasado y lo vemos en la distancia estaba vigente.
todo ese mundo de tradiciones era actual. Entonces, aquello es decir, quien quiera asomarse de verdad a este territorio de las costumbres, de los rituales conectados desde que el individuo nace hasta que muere, que se asome ahí. Lo que pasa es que no hay una edición completa de todas y muchas veces se intentó, hubo un primer volumen y bueno, está un poco dividido por territorios, por provincias. Yo tuve la suerte de hacer la edición correspondiente a Salamanca. Bien, teníamos esa información por consiguiente. Y luego en esta región, hombre, estaba César Morán, estaba Luis Cortés, que en el occidente habían hecho cosas, en León hasta ese momento, pues Rualler, Rubio Gago habían hecho cosas también, empezaba a asomarse a esto Paco Rodríguez Pascual, la revista de folclore de Joaquín Díaz, pues iba incorporando algunos artículos, bueno, había algunas cosas. Y luego antes de eso, pues estaban los documentos de la Inquisición, los archivos de la Inquisición, es decir, los procesos abiertos en nuestra región que correspondieron fundamentalmente a los tribunales, como sabéis, de Valladolid, que se crearon en 1488, y también el de Llerena en 1485, porque, por ejemplo, la diócesis de Ciudad Rodrigo y parte de la de Salamanca están en aquel archivo, en el archivo de la Inquisición de Llerena, y hay cosas interesantes. Pero en cualquier caso, Josep Pérez, ya sabéis que hace una segmentación de las temáticas y llega a la conclusión de que en el tema de las brujas solo hay un 8% de la documentación de la Inquisición. En todo caso, es verdad que bueno, los inquisidores tuvieron un interés importante por esta región, aunque no solo por la brujería, y sabemos bueno, pues que visitan Zamora en los años 1564, 69, 89, León en el 81, Segovia en el 87, Salamanca en el 91, Burgos en el 91, Astorga en el 98, y bueno, ahí quedan algunas cosas, pero no era el tema de la brujería lo que más les interesaba, porque tampoco la Inquisición, a pesar de la leyenda negra, la Inquisición tampoco es que estuviera obsesionada solamente por este asunto, había otras cosas que le preocupaban más. Bueno, hay un hecho para quienes miramos también la Inquisición como fuente de información, que sabemos que es el gran proceso de Logroño, que termina en el auto de fe de 1610. Bien, a partir de ahí hay un personaje que es un inquisidor burgalés, Alonso Salazar y Frías, que es un personaje que de pronto intenta darle una vuelta a todo eso y dice que bueno, que lo que transmiten un poco los procesos, la documentación que hay allí, un poco esa información que queda reflejada, bueno, pues que como que distorsiona lo que debía ser la realidad de las cosas, y hasta tal punto defendía, entre comillas, el tema que se le llevó a conocer como el salvador de las brujas, ¿no? Porque realmente fue muy crítico con los procedimientos empleados para abordar. Bueno, en todo caso, yo creo, un poco lo que yo quiero hacer no tiene nada que ver con la documentación histórica, pero me parecía interesante hacer esta reflexión antes. En cualquier caso, lo que yo sí creo es que la información y la documentación que podemos encontrar en los archivos de la Inquisición es una documentación que hay que mirar con bastantes reparos. Y hay que mirar con bastantes reparos, bueno, no solo porque en muchas ocasiones responden a denuncias sin fundamento, y eso lo sabemos, salvo el fundamento de la envidia, del revanchismo, que es lo que llevó muchas veces a estas delaciones, sino también porque las investigaciones e interrogatorios a que fueron sometidas las personas acusadas, pues como podéis imaginar, bueno, esos interrogatorios estaban aderezados con técnicas bastante sofisticadas de convicción que solamente la enfermiza capacidad del hombre a hacer daño a sus semejantes es capaz de imaginar. En cualquier caso, y en relación con esto es muy curioso, no sé si lo sabéis, hay un libro de Teodorico Ruinar, impreso en 1844, que se llama Las actas verdaderas de los mártires, que es una versión castellana de obras anteriores en latín y en italiano. Bueno, en esta edición de 1844, en el tercer volumen, hay hasta 60 láminas en las cuales se recoge lo que teóricamente eran los martirios a los que se sometían a los cristianos, a los primeros cristianos, y dicen las mentes mal pensadas que en realidad estaban inspirados en las torturas que se ejercieron durante la Inquisición para convencer por las buenas a estas mujeres acusadas, bueno, cualquier acusado por la Inquisición, ¿no? En fin, hay hasta 60, yo he traído aquí algunas, pero uno puede imaginarse que después de esto, pues cualquier persona, en fin, decía que sí, le ponía la cruz, porque la mayor parte de aquella gente no sabría ni siquiera escribir ni leer, y por consiguiente decían que sí a lo que le pusieran por delante. Podéis imaginar que los secretarios de los tribunales, con aquellas mentes prodigiosas, pues le ponían una redacción
redacción bien detallada de lo que supuestamente habían hecho o creían que habían hecho, y ellos lo aceptaban. Por eso digo que la documentación de la Inquisición, interesante sí, pero hay que verla un poco con cierta distancia. En todo caso, lo que sí es verdad es que esa documentación de la Inquisición ha producido, digamos, una obra plástica de enorme interés. Como seguramente sabéis también, Goya pues se inspiró en el proceso precisamente de las brujas de Zugarramurdi, porque su amigo Leandro Fernández de Moratín, en la última década del siglo XVIII, cuando estaba preparando una edición de eso, pues le permitió leer la información de ese proceso, y desde luego ya quedó impactado, y de ahí vienen pues muchas de las pinturas, cómo trata los temas, es decir, son su tratamiento del mundo de las brujas, un tratamiento que se basa en lo que cuentan esos documentos referidos a las brujas de Zugarramurdi. En todo caso, volviendo a lo que decía, yo creo que en mi caso mi trabajo fue el primero, no digo que fuera perfecto, ni mucho menos, con muchísimas imperfecciones, pero fue el primero que abordó sistemáticamente la brujería y las brujas en la región, por el hecho de emplear un mismo cuestionario que se aplicó en un montón de sitios. Debo decir también que fue un trabajo complejo, muy complejo, porque mientras que estudiar el patrimonio etnográfico material, tiene la dificultad del esfuerzo y de acceder y de lograr la confianza de la gente, pero la gente no se retrae, es decir, tú le pides, oye, ¿cómo hacían ustedes las bodas? Y te la cuentan con detalle, porque además disfrutan, ¿vale? Pero claro, tú vas y le dices a la gente a bocajarro, ¿usted cree en las brujas? Es un tema absolutamente delicado, tan complejo que a mí me costó tiempo cogerle el truquillo para acceder, y aún así fue muy difícil, porque este es el tema más íntimo de las gentes, y era un tema que conectaba con sentimientos muy arraigados y tremendamente además condicionados y estigmatizados por los poderes, que los curas le habían dicho que eso era pecado. Así que había una lucha interna para romper. Entonces yo, no voy a contar aquí los trucos, pero tuve que desarrollar una especie de estrategias muy especiales. Fue muy difícil hacerlo, porque de entrada negaban la creencia, no, aquí eso nunca, eso no, son tonterías y tonterías. Cuando tú escarbabas y le contabas y tal, al final ya se entregaban, ¿no? Bueno, debo decir, para que os situéis, que más o menos debe haber datos en el trabajo de unas 310 poblaciones de toda la región, 35 de Zamora, 66 de León, 105 de Salamanca, 13 de Valladolid, 39 de Burgos, 8 de Soria, 8 de Segovia, 10 de Ávila y 26 de Palencia. Muy regular, también dependía un poco de cómo yo podía acceder a aquellas poblaciones, ¿no? Bueno. Debo decir que, en primer lugar, este arquetipo que intentamos desnudar o deconstruir esta mañana es un arquetipo que se fundamenta en los casos, en la casuística, en lo que a mí me contaron en aquellas entrevistas que tuve con la gente, ¿no? Y debo decir que más del 90% de los casos que recogí en aquel trabajo de campo eran considerados por los informantes como casos reales. De ninguna manera cuentos, historias, ficciones, en absoluto, ¿vale? Eran casos que le habían pasado en muchas ocasiones a ellos, a gente conocida, y casos en los que habían intervenido personas con nombres y apellidos y en tales fechas. Podemos luego creerlos o no, pero eran casos reales. Por otra parte, eran curiosamente una de las... Claro, yo cuando empecé, poco a poco, una de las cosas que más me sorprendió es que aquello que yo consideraba patrimonio personal era un patrimonio universal. Es decir, los casos que yo había ido conociendo en primera persona eran casos que se repetían. Por ejemplo, cuento dos de mi infancia. Mi abuela me contaba cuando yo era niño que ella, cuando era a su vez niña, vivían en el pueblo, por supuesto, yo soy de la zona de la Raya de Portugal, de Villar de la Yegua, y por las noches, en aquellos seranos que se hacían en torno al amor de la lumbre, pues se juntaba la familia, y dice que en cierta ocasión, ella siendo niña, pues ellos tenían unos gatos y de pronto un gato negro entra una noche y se arrima allí con los demás gatos. Y bueno, pues vale, ahí está, tal, nadie dice nada, porque era común que se metiera algún gato con los de casa. Bueno, no pasa nada, pero es que al día siguiente lo que se había estado hablando en la casa era del dominio común, todo el pueblo lo sabía, ¿no? Bueno,
Pasa una segunda noche y se repite la historia. El mismo gato, que es un gato negro, que entra no sé qué, y al día siguiente todo el pueblo, que saben lo que han estado hablando. Claro, la cocina, también hay que hablar un poquito de la arquitectura tradicional. La cocina está inteligentemente ubicada en la vivienda tradicional, generalmente está al fondo, porque es de los pocos sistemas de calefacción que hay, y también por la intimidad. De manera que es muy difícil que alguien, aunque se ponga con la oreja allí, y ya no hablemos de las casas que tienen corral delantero, que se ponga, lo escuche. O sea que eso es imposible. Entonces, bueno, ya estaban un poco descamados la familia. Se repite una tercera vez y entonces el padre, cuando viene el gato, a la tercera noche mete las tenazas en la lumbre y cuando están al rojo vivo le sacuden los hocicos. El gato sale zumbando y al día siguiente se encuentran a la fulana, nombre y apellidos, que era la bruja del pueblo con la boca quemada. Bueno. Segundo caso, me lo cuenta un pastor, Goyo. Goyo, los pastores te cuentan historias alucinas, o sea, unas cosas de gente que está en el campo y para aquellos que les gusta la parapsicología estarían, bueno, en fin, flipando. Me contaba Goyo Merino que una vez, siendo el muchacho, claro, estamos hablando de unos tiempos que no había iluminación en los pueblos, estaba todo oscuras, ¿no? Entonces iba de una casa a otra, no sé, de un familiar a otro, y entonces en un callejón ve un resplandor. Él le llama la atención y yo le preguntaba, ¿pero cómo era resplandor? ¿Era muy grande una luz? Dice, no, era como un cocolumbrero. Cocolumbrero es el término que le dan, por lo menos por Salamanca, las luciérnagas. Y la luz de las luciérnagas es una luz dulce, no es agresiva, es una luz hermosa, muy suave. Bueno, él vio aquello más grande que una luciérnaga y él me decía, no, pues como un cocolumbrero, era así y tal. Bueno, y a él le extrañó. Pasó otra noche y lo mismo, es curioso lo del número 3 que se comentaba antes, ¿no? A la tercera noche ya le extrañó aquello, se arrimó, iban siempre con un garrote o con una callada o tal, y le pegó al resplandor y el resplandor se apagó. Bueno, pues efectivamente a los pocos días encontró a la bruja. Eso no lo había pasado en Villar de la Yegua, en mi pueblo, lo había pasado en otro pueblo donde él estaba de pastor. Y apareció la señora del pueblo con la cabeza vendada. ¿Vale? Bueno, pues esto, que a mí me parecía, ¡oh, qué cosas aprendí yo! Pero bueno, es que esto iba a un pueblo y me contaban, pues dicen que mi abuelo una vez entrando, que les entró un gato, y lo repetí, y decía, hay una serie de modelos que se repetían. Entonces, primera cuestión que me encuentro es esto, que hay una especie de universalización de los casos que son muy semejantes en sí, con algunas diferencias, pero muy pocas. En relación con esos casos reales, por ejemplo, traigo otros que yo recogí en este trabajo de campo, uno de San Pedro de las Herrerías, mencionaré 3 de Zamora, ya que estamos aquí. En San Pedro de las Herrerías me contaba un señor que en un corral las vacas estaban mugiendo durante toda la noche sin parar. El dueño, se levanta de la cama, se dirige al corral y ve una gallina allí que no conocía. Coge un palo, la golpea hasta arrancarle un ala antes de que consiga escapar. Al día siguiente, una mujer del pueblo que decían que era bruja aparece sin un brazo. Fradellos de Aliste. En cierta ocasión, un hombre ve una gallina desconocida también entre las vacas, le rompe una pata con un palo, al día siguiente aparece la señora del pueblo, con fama de bruja, con la pierna rota. Bermillo de Sayago. Me cuentan que un hombre al venir a trabajar durante varios días seguidos y mientras calenta en la lumbre un puchero de vino, se le acercaba un gato. Un día pone agua en lugar de vino y cuando está hirviendo se la arroja al gato. Al día siguiente aparece muerta una mujer que se decía que era bruja con la cara quemada. Podríamos seguir, es decir, hay de verdad algunos centenares de casos. Lo que sí es verdad es que con toda esa casuística lo que se puede elaborar es una especie de retrato robot, un arquetipo, que yo creo que delimita bastante bien los perfiles singulares de la bruja y de la brujería en esta región y que, bueno, vamos a intentar ir viendo. Bueno, en primer lugar, debo decir que frente a lo que comentaba don Julio Caro Baroja, yo me encontré que las brujas son una realidad en el paisaje cotidiano de esta región. Por lo menos, desde luego hasta mediados del siglo XX, en la mayor parte, por no decir en todas las localidades de nuestra región, había habido o se había hablado de brujas con nombres y apellidos y desde luego estas personas habían tenido una interacción permanente con los habitantes de la localidad. Segunda cuestión. La brujería es una cuestión de identidad de género, ahora que se habla tanto del género, ¿no?
Bueno, evidentemente no hay mucho que escarbar en la cultura occidental, a partir de la tradición judeocristiana y también del mundo clásico, como sabéis, para encontrarnos con ese maridaje extraordinario entre la mujer y el mal. Eva y Pandora son los antecedentes más claros. Pero bueno, esa presencia tan poderosa de la mujer en este imperio de la magia negativa tradicional se materializa sin duda ninguna en la sociedad tradicional en este personaje que llamamos la bruja. Si bien en otras partes de España, Galicia, el País Vasco, en general el norte, ahí se difuminan de alguna forma los perfiles de género de las brujas y aparecen también presencias masculinas en este oficio de la brujería. En nuestra región, en cambio, las brujas son casi de manera exclusiva, y digo casi porque hay alguna excepción, casi de manera exclusiva mujeres. Quizá en las zonas más septentrionales hay algún caso de brujos, pero los hombres aparecen prácticamente solo como actores secundarios en esta película. Y además es curioso porque en ocasiones se utiliza un término que es singular y que nos pone un poco nos invita a una reflexión. A esos hombres que sin ser brujos andan con las brujas se les llama zánganos. Y desde luego ahí prácticamente podríamos meternos en un análisis de paralelismo con la sociedad de las abejas. Por otra parte, Julio Caro Baroja ya trató esto con bastante precisión cuando analizaba el matriarcado vasco y su relación con las brujas. Así que cuando se habla de brujos, por aquí no se habla de brujas hombres, con todas las atribuciones, sino, y en este caso recuerdo un poco lo que antes se decía de Sebul con el Segovia, se habla más bien de curanderos especializados en tratar el mal de ojo. ¿Vale? Por consiguiente, estaríamos en la antítesis. Estaríamos en el hombre, en lo masculino, como arma arrojadiza, combativa contra las brujas. Bueno, es muy complicado conocer un poco quien estudió la brujería a fondo. Yo en aquel libro también traté el fenómeno del curanderismo, pero todos sabemos que el conocimiento de los curanderos en general es un conocimiento hermético y por consiguiente complejo de desentrañar. Así que, en fin, por ir precisando, la brujería, desde luego, aquí en nuestra tierra es oficio de mujer. Y esta condición femenina de la bruja, pues contribuye a, podríamos decir, a dibujar una especie de territorio triangular que se completa por una parte con la luna y por otra parte con la noche, la luna como agente del mundo celeste y la noche como, vamos a decirlo así, ecosistema en que se desarrolla la actividad sobrenatural del mal. Y bueno, evidentemente la bruja ejerce todas sus maldades esencialmente por la noche, como también lo hace la luna. La luna sería el trasunto celeste de las brujas, puesto que la luna provoca el alunamiento. Se dice que cuando hay luna llena y su luz se proyecta en la cara de los niños, a los niños les coge la luna. Y esto es exactamente igual que un mal de ojo. Por esa razón a los niños se les tapaba la cara si había que salir por la noche para que la luz no les diera, o se les colocaban las medias lunas para evitarle esa influencia. Insisto, los síntomas del mal de ojo y del alunamiento son muy similares. Así que ese triángulo mágico tiene, en fin, muchos elementos que evidentemente no vamos a analizar, porque prefiero un poco que tengamos esa idea un poco de nuestras brujas o de las brujas de nuestra región. Bien, aspectos complementarios del género. Primero, la vejez. En las encuestas se solía insistir muchísimo en esta condición. Las brujas solían ser mujeres viejas. Y aquí traigo aquel refrán: el que quiera saber, que compre un viejo. Es decir, que la relación entre la vejez y la sabiduría está perfectamente hilvanada en el pensamiento tradicional. Si las brujas ocupan, como realmente ocupan, la cúspide de la pirámide en la jerarquía de la magia negativa, pues es normal que se asocie el hecho de que las brujas sean habitualmente mujeres viejas. Esto no quiere decir
que también esta sea una condición sine qua non, porque no es verdad. A veces cuando entrábamos a fondo en el asunto con algunos de los informantes, pues nos decían, bueno, y no ha habido, sí ha habido algunas brujas jóvenes. Claro, y a mí me viene, aunque luego lo comentaremos, una de las metamorfosis de las brujas es la metamorfosis en remolino de polvo, polvareda, luego lo comentaremos. Se decía que una polvareda era la encarnación de una bruja recién casada que en la euforia del momento estaba tan contenta que empezaba a girar, a bailar y levantaba el remolino de polvo. ¿Vale? Entonces ahí podríamos tener, digamos, una pista un poco para tomar también como aceptable el hecho de que no todas las brujas tengan que ser necesariamente viejas. Pero sí me contaban casos de brujas viejas. Más cosas. Tiene un perfil claramente asocial. Las brujas vivían permanentemente en un apartamiento del grupo, con ritmos absolutamente desacompasados de los de su entorno, y eso genera siempre un rechazo, estigmatiza a las personas que no cumplen la norma. Esto en la sociedad tradicional es muy común. De hecho, quien hace algo que se sale de lo normal, se le sacan cantares. ¿Vale? Se estigmatiza. Entonces las brujas son personajes estigmatizados también de alguna manera en la medida en que no hacen lo que hace el común. Sabemos que mientras la gente del campo vive de sol a sol y trabaja de sol a sol, las brujas no, durante el día normalmente están en casa, y es por la noche cuando se dice siempre la luz encendida, siempre se veían por allí, siempre al revés que los demás. En esto de estigmatizar a las personas distintas, a los diferentes, algo que hoy se defiende tanto, ¿no? La diferencia. Remito, hay un trabajo de un psiquiatra, Juan José López Ibor, escribe un libro que se llama ¿Cómo se fabrica una bruja? Y ahí transcribe entrevistas con pacientes suyas que nos llevan a pensar si algunas de estas mujeres cayeron en la obsesión de ser brujas por la presión de su entorno ante esa personalidad solitaria, retraída, heterodoxa, diferente, ¿no? O bien fue al contrario. No queda muy claro. Pero yo, después de tanto tiempo, sí creo que hay personas, o ha habido personas, que se han visto estigmatizadas, señaladas, etiquetadas, sin que realmente tuvieran nada que ver con el asunto. Más cosas. Podemos detectar, podemos saber, podemos demostrar la condición de bruja, es decir, ¿cómo se puede saber a ciencia cierta si una mujer es o no es? Estamos con ese come y el caso que parece, pero... Bueno, hay algunas formas que se nos contaron en aquellas encuestas, como por ejemplo, siempre se dice, y esto es algo común, y debo deciros que desde mi experiencia, que conocí alguna, se decía que cuando una persona mira muy fijamente, puede ser bruja, y también por la intensidad de la mirada. Y alguna mujer que conocí sí que debo reconocer que su mirada era singular. Más cosas, otros recursos indirectos. Bueno, se dice que si una persona que entra en casa sospechamos que es bruja, entonces le pedimos a alguien que coloque una escoba invertida del otro lado de la puerta, y entonces la bruja, cuando va a salir de casa, y sin empujar la puerta ni nada, llega, bueno, me tengo que marchar, que tengo prisa, bueno, me voy, que ya se me hace tarde, me voy, y no se va hasta que alguien desde el otro lado no retire la escoba. Por ejemplo, también una de las fórmulas es dejar, porque esto sí, las brujas es verdad que no tienen una vida en común con el resto del pueblo, de la gente de la población donde viven, pero tampoco rechazan, por ejemplo, las ceremonias o las liturgias religiosas, de forma que se dice que las brujas a veces iban a la iglesia, ¿no? Entonces, si va una bruja a la iglesia, una forma estupenda de saber si lo es dejar abierto el misal. Esto, por ejemplo, en Zamora era muy común, en los testimonios de Zamora, también en Palencia, también en Salamanca. En León, por ejemplo, me dijeron que echando un garbanzo en la pila del agua bendita no puedes salir de la iglesia. Entonces, en esos casos, si tú quieres dejarla libre, o bien cierras el misal, o bien extraes el garbanzo, o bien esa mujer se queda ahí para los restos. Más cosas.
la cuestión académica, cómo adquieren el conocimiento, ese conocimiento de los poderes, ¿no? Bueno, evidentemente no hay una academia, no hay, por más que tengamos universidades de prestigio en esta región, ni siquiera en la Cueva de Salamanca, ni siquiera en la Cueva de Salamanca, de quien sabe tanto Tomás Hijo que está por allí. Las brujas adquirían el conocimiento por transmisión directa, ¿vale? No es que nacieran con esa gracia como nacían los curanderos o es decir, la gente que se dedica a sanar a los demás. Y es curiosamente a esa gente, a los que se dedican a hacer cosas buenas, a ayudar, a los que se le aplica el término gracia. Son personas que nacen con esa gracia. Entonces, pero en cambio las brujas se dice que tienen poderes, con lo cual hay una connotación negativa ahí en el propio término, ¿no? Bueno, se dice que una bruja puede adquirir esta condición solamente por el hecho de recibirlo directamente de otra. Y generalmente la transmisión se produce en el instante de morir una bruja. En general se aceptaba en casi toda la comunidad que las brujas tienen verdadera obsesión por encontrar un heredero, a alguien a quien transmitir o legar sus poderes, porque si no lo hacen mueren entre tormentos indescriptibles. Es por esta razón por la que, por ejemplo, en algunos sitios se decía que, claro, las brujas pueden legar esto incluso en contra de la voluntad de una persona. Con lo cual, si una bruja estaba a punto de morir, en último esfuerzo salía corriendo de casa, ¡zas!, jugaban a esto de tocar, pues te han emplumado el mochuelo, ¿vale? Y la gente, y de eso se contaba, que cuando una bruja estaba a punto de morir, no se acercaban en un radio, ni se sabe. Bueno, pero lo normal es que la bruja transmitiese a alguien que quisiese aceptar sus poderes, tocándole con la mano al tiempo de morir. También se podía a través de un objeto, el palo de una escoba, la mano de un mortero. Y es curioso porque en esa utilización de un instrumento conductor del poder es donde se basa también una creencia arraigada respecto de la posibilidad de destruir el poder de una bruja. Se destruye el poder de una bruja engañándola. ¿Cómo? En el instante de morir, tú le haces creer que vas a recibir o que estás dispuesto a recibir el legado de esos poderes, y entonces lo que haces es que le tiendes, por ejemplo, la mano de un mortero, y cuando la bruja lo va a tocar y lo agarra, tú lo tienes que soltar en ese momento. Si la bruja muere, ese objeto, con todo su poder, cuentan que queda girando, volando por el aire en la habitación donde está, y entonces hay que tener extremado cuidado de ir con unas tenazas, por ejemplo, cogerlo y arrojarlo al fuego. Ahí se extingue para siempre esa línea de poderes de esa bruja. Más cosas, seguimos un poco dibujando cómo es. No entro en detalle porque sí que me interesa que tengamos una idea de nuestra bruja de Castilla y León. Evidentemente podéis imaginar que si fuéramos a detalles encontraríamos ángulos muy singulares, pero bueno, hoy hay bibliotecas y cuando queráis entrar en el detalle podéis ir a consultarlos sin ningún problema. Pero en la medida en que yo creo que en esta quedada hay gente que no necesariamente es de este territorio de las creencias o del mundo de la brujería o tal, prefiero un poco que aterricemos en la realidad de estas brujas nuestras. Otro de los perfiles que determinan cómo es la bruja en esta región es lo que tiene que ver con las metamorfosis. Se dice que la bruja tiene una capacidad casi ilimitada de transformarse a voluntad no en personas, pero sí en animales, sí en cosas, sí en plantas, sí en árboles. Y en este inventario de transformaciones, pues en primer lugar y sobre todo vamos a encontrar que las brujas eligen como forma para adquirir una capacidad de inmiscuirse en el territorio de otras personas, la forma de animal. Y entre los animales vamos a ver que sobre todo van a ser de color negro la mayor parte, y vamos a encontrar gatos, perros, ovejas, cabras, gallinas, gallos, águilas, palomas, machos cabríos, moscas y moscardones esencialmente. También aparecen mariposas, en fin. Luego hay
En un grado menor hay otros animales. En cuanto a las plantas que adoptan forma, bueno, vamos a encontrar arbustos sin determinar muy bien la especie, y hay un caso muy singular que es el caso de que encontré en Sorihuela, en la provincia de Salamanca, que contaron un caso que luego lo narraré, pero esto de tomar la forma de saúco también lo encontré en Burgos y lo encontré en León. El saúco, que por otra parte es, digamos, es un arbusto, un árbol que tiene implicaciones mágicas desde el mundo antiguo, por consiguiente no es de extrañar que cuando quiera adquirir una forma o tomar una forma vegetal tome esta. Y en cuanto a los objetos, de todo tipo, se puede transformar en una piedra, porque más allá de esa idea que tenemos trágica y terrible de las brujas, pues las brujas muchas veces simplemente lo único que querían hacer es la puñeta a los demás, y le hacían la puñeta no de una manera trágica, sino de una manera tan sencilla como que a esta persona le tengo cogida ojeriza. Bueno, pues cuando va corriendo de pronto me convierto en una piedra, tropiezo, me caigo y me parto el brazo, ya está. ¿Vale? Así que muchas veces adoptan la forma de una piedra, de una escoba, pucheros, cacharros de todo tipo, resplandores que veíamos, los remolinos de polvo o polvaredas, a las cuales, curiosamente, desde luego en León, Zamora, Valladolid y Salamanca, sí que registramos testimonios de que se les llamaba brujas al remolino de polvo. Mira una bruja por el campo, ¿vale? También se les llama putas ciegas, se les llama putas viejas. Curiosamente, como aparece en una de las ediciones de la Celestina, aparece esta inclusión de la puta vieja Celestina, siendo como es Celestina el arquetipo de hechicera y no tanto de bruja. Pues bien, cuando aparecía una bruja por el campo, estos remolinos o polvaredas, lo más común era invocar o utilizar, luego lo veremos, las cruces, es decir, normalmente se ponían los dedos así, el pulgar y el índice, o con los dos índices, y se utilizaba, había diferentes tipos de conjuros, ¿no? Puta ciega, no vengas para acá, que aquí hay una cruz que te ha de matar, y muchísimos más. Con esto lo que intentábamos es que el remolino de polvo se fuera en otra dirección. Evidentemente, después de lo que venimos diciendo, está claro que la semántica de la brujería es siempre negativa. Aquí también hay algunas diferencias con respecto a la brujería del norte, donde se contempla de alguna manera la existencia de brujas buenas que ayudan. Aquí eso se distancia bastante de las brujas, y entra un poco en el territorio de la curandería o del curanderismo. Así que quienes ayudan nunca serían brujas, sino que está muy claro que las brujas solo hacen mal y nada más que mal. Así que ahí tendríamos, digamos, un perfil muy específico nuestro, aunque volvemos a lo mismo, en la medida que nos vamos subiendo hacia el norte, pues a veces también ya hay una confusión. Desde luego, esa negatividad que se atribuye a la bruja tiene claramente un concepto y una terminología que, en fin, lo definen claramente, que es el mal de ojo. El mal de ojo es lo que temían de la influencia de las brujas esencialmente. ¿Y qué es? ¿Podríamos definir el mal de ojo? Pues sí, evidentemente el mal de ojo, insisto, todo lo que vengo diciendo, lo que estoy diciendo esta mañana es consecuencia o un poco esta es una extracción de los datos de aquel trabajo de campo, ¿no? El mal de ojo vendría a ser un influjo negativo que ejercen voluntariamente las brujas a través de la mirada y que afecta esencialmente a la salud de las personas y de los animales, pero también afecta a las plantas y afecta a las actividades humanas. Ese influjo además lo ejercen a cambio de nada, no hay un interés crematístico como que ocurría con la hechicería o las hechiceras, entonces lo hacen simplemente por venganza o porque, es decir, la esencia de ellas es el hacer mal. Ahora bien, hago un paréntesis, porque el mal de ojo no es una actividad o no es un influjo exclusivo de las brujas. El mal de ojo es algo que puede ser provocado voluntaria o involuntariamente por otras personas. Por ejemplo, y más en lo involuntario que en lo voluntario. Por ejemplo, personas con defectos en la vista, tuertos sobre todo. Y ahora entenderemos por eso a que me ha mirado un tuerto. También la envidia. La envidia es un agente de mal de ojo poderosísimo. Así que una persona sin ser bruja, si tiene un sentimiento de envidia muy potente, puede provocar un mal de ojo en otra persona.
una de las cosas más curiosas respecto de este efecto del mal de ojo es el halago. Y sobre todo en los niños pequeños. Es muy común que cuando alguien, los padres que van por la calle con el niño en el cochecito y se paran y se encuentran con el amigo o con la amiga y empiezan, ¡ay, ay, qué rico, ay, qué bonito, pero qué monería, pero ay, qué cielo, tal! Bueno, yo os contaré un caso. Yo tuve la suerte de tener unos abuelos que me duraron casi hasta los 100 años. Con la cabeza estupendamente en su sitio. Y por consiguiente tuve la suerte también de que conocieran a mis hijos. Y yo recuerdo a mi abuela, que era la que me contaba la cosa esta del gato negro y todo esto, que recuerdo un día perfectamente, una tarde que fui a casa de mis padres. Ella no había visto a mi hijo, el mayor, se lo puse en sus brazos, ya no veía y lo acariciaba. ¡Ay, qué bonito! Y ¡ay, qué cara! Y tal. Y de pronto yo noté que se quedó como congelada y dijo, y que Dios le bendiga. Evidentemente, analizándolo después, hablando con ella a partir de aquí y luego hablando con mucha gente, efectivamente, el piropo en exceso, el halago desmedido, si no se contrarresta, o bien haciéndole una cruz al niño, o bien diciendo que Dios le bendiga, puedes provocar un mal de ojo. Así que entendí por qué mi abuela se quedó descompuesta, porque no controlaba el afecto, ¿no? Así que, bueno, otra forma de provocar el mal de ojo. También las embarazadas, por ejemplo, en la encuesta del Ateneo de Madrid, en la zona de Toro, se habla de esto, se habla de que las embarazadas pueden provocarlo. Y aquí entraríamos un poco en ese territorio de las creencias, de las supersticiones en torno a las capacidades de las embarazadas y de las menstruantes en relación con el mundo mágico. Y por supuesto a las gitanas, ¿no? A las gitanas se les ha endosado el San Benito de ahojadoras, pues históricamente. ¿Cuáles son los sujetos pacientes del mal de ojo? Si antes hemos hablado de los sujetos agentes, los pacientes son evidentemente los niños, los ancianos también, las personas enfermizas. Aparte de animales domésticos, plantas, esas actividades que antes comentábamos. Bueno, la enorme mortalidad infantil que, como sabéis, imperó hasta los descubrimientos relacionados con los procesos infecciosos, la llegada de la penicilina y los avances en la higiene, se achacaba en la mayor parte de los casos al mal de ojo. Así, cuando no se sabía el por qué, decían, es que de un mal de ojo, la fulana de tal que pasó, le miró mal, empezó a ponerse malo y bueno. Respecto del mal de ojo, ¿qué síntomas hay? Podemos describir una sintomatología. Bueno, Pedro de Calatayud, que fue un predicador jesuita que estudió en Salamanca, indicaba, entre otros, estos síntomas en el niño en el siglo XVIII. Si tiemblan a menudo, sin observarse causa alguna de aquel temblor, si abriendo la boca no pueden con todo esto mamar, si de súbito parece que va a respirar, si alguna parte de su cuerpo se halla negra, cárdena o herida, lloros continuos o súbita tristeza con la vista en algún objeto. Siglo XVIII. La tradición oral de los años 80. Bueno, los síntomas que a mí me contaban se reducían esencialmente a estos, en los niños. El llanto continuo. Si estaban alunados, es decir, tenía el perfil del mal de ojo, pero provocado por la luna, era una risa incontenida en el niño. Insomnio, tristeza, pérdida del apetito, adelgazamiento progresivo, palidez hasta terminar en la muerte. Eso de la pérdida del apetito, el adelgazar, es decir, la palidez, todo eso también se puede ascribir a los adultos. En el caso de las mujeres lactantes, la falta de leche. En el caso de los animales, el aborto o una muerte súbita. Todo eso son síntomas de haber sufrido un mal de ojo. Diagnóstico, claro, parece que estamos tratando como si fuera una enfermedad dentro de la ortodoxia médica. Yo siempre, en algunos casos, me escarbaba en la gente y le decía si alguna vez había ido al médico del pueblo diciéndole que tenían un mal de ojo, ¿no? Y en algunos casos sí, me decían que sí. Es curioso porque es una pena que se pierde el ejercicio del médico rural, ¿no? El conocimiento profundo de este pensamiento mágico que está vinculado siempre al tema de la salud y que tiene muchas otras derivaciones que están presentes en la medicina popular, que esto daría también para muchas más sesiones. Bueno,
A pesar de que los síntomas están ahí, si uno quería, a pesar de eso, intentar diagnosticar con certeza el mal de ojo, bueno, pues se recurría a ciertos procedimientos, algunos de ellos ya anunciados y tratados por Enrique de Villena a comienzos del siglo XV, como por ejemplo, Enrique Villena dice: ¿cómo se conocía la fascinación y qué cosas hacían para conocer? Por la vía de la superstición usaban gotas de aceite con el dedo menor de la derecha mano sobre agua queda en un vaso puesto en presencia del pasionado, y paraban mientes si se derrama oyesa al fondón, o estaban quedadas desuso o se mudaban de colores, y según las diversidades que mostraban juzgaban del enfermo si era fascionado o no. Bien, el aceite es con toda seguridad el más universal de los métodos de diagnóstico en nuestra tradición. Eso sí, varían en detalles la ejecución del mismo. Como todos sabéis, una de las maravillas de la tradición son las variantes. Cómo en cada sitio le añaden, le quitan. Esto lo encontramos en todo, no solo en el tema de la brujería, sino en el tema del folclore musical, de los cuentos. Bueno, pues evidentemente hay una enorme diversidad. Yo aquí intento comprimir un poco. Desde luego, lo del aceite y el agua a mí se me contó en prácticamente todas las provincias, contando testimonios muy concretos. Y aparte de esto, también encontramos un método que era la utilización del cedazo. Un método que fue introducido por los gitanos en torno al siglo XV, que es usar el cedazo y las tijeras. Bueno, esta foto es muy interesante, es de Gustav Henningsen, que es un alemán que viene, él estudia, está absolutamente fascinado por el mundo de la brujería en País Vasco y Navarra, y hace un trabajo de campo fotográfico excepcional en Galicia. Y esto es parte de una exposición de allí. Y aquí vemos a dos mujeres, porque otra de las formas de saber si una mujer era bruja o no era esto. Eso es un cedazo. Un cedazo es como una criba que sirve para tamizar la harina y quitarle las impurezas, y se clavaban unas tijeras y la bruja ponía los dedos y si giraba la tijera es que era bruja. Bien, esto se utiliza también en muchos sitios para saber si alguien tiene mal de ojo o no. Y es que la persona que sospecha que lo tiene clava la tijera. Normalmente a mí me contaban que más que este sistema solía clavarse, si se abría la tijera en cruz y se clavaba una de las puntas, y entonces por uno de los ojos de la tijera se elevaba el cedazo, y si el cedazo se movía o giraba, pues es que tenía mal de ojo. Claro, todo esto nos llevaría a analizar desde el punto de vista de la sugestión. Si una persona que está nerviosa la pone y se mueve un poco, ahí está girando, ya me pillé el mal de ojo, o una persona que tiene una fortaleza interior más fuerte, pues no se mueve, pues no, pues ya. Es curioso porque los sistemas de diagnóstico en la medicina tradicional y en todo aquello que tiene que ver con el mundo de la magia en sí comportan una forma de terapéutica. ¿Vale? Como estamos hablando, estamos en ese territorio de intangible de la sugestión. De la misma manera que te sugestionas que lo tienes, haces el rito, no te sale, pues no lo tengo, y ya te quedas tranquilo, ¿vale? Bueno, esto para diagnosticar. Bueno, en muchas de las, es decir, y entramos un poco en el territorio de las curaciones, ¿cómo se cura? Es muy difícil, muy difícil. En muchos sitios se decía que que un mal de ojo solo puede ser curado por otra bruja, y como la bruja no ayudan a nadie, que es una idea permanente, pues entonces esta vía terapéutica pues quedaba evidentemente neutralizada. Bueno, la verdad es que según la mayor parte de los testimonios que se recogieron en aquel trabajo, el tratamiento del mal de ojo como enfermedad es muy complejo y solamente pueden hacerlo con cierta solvencia, según se decía, esos brujos o curanderos especializados. Bueno, a veces se conocen recursos. Sí los hay, pero son muy pocos. Se tiene dudas de la eficacia de los mismos. Suelen ser rituales complejos que se desarrollan en lugares que tienen esa implicación mágica que todos conocemos como las encrucijadas de los caminos. Pero, insisto, muy complejo. Por consiguiente, bueno, hay antes de dar el siguiente paso, sí diría que hay una fórmula, que es una fórmula que se utiliza en extremis, que es la violencia. Por ejemplo, cuando unos padres creen que su hijo tiene mal de ojo, no llora, les da toda la noche, no hay forma, tal, entonces lo que hacen es que se van a casa, cuando ya no hay más remedio, es que no hay forma, es que el niño ya está, que se muere, se van a casa de la bruja por la noche, llaman a la puerta, le pegan una paliza
y se quedan tan anchos. Digo que es in extremis porque eso puede salir el tiro por la culata, es decir, que la bruja puede cabrearse mucho más y entonces echarle mal de ojo al resto de la familia, por eso solo se utiliza en ese caso. En relación con eso comento una cosa más. Os hablaba antes de Sorihuela, donde se hablaba de que la bruja, aparte de otros sitios, la bruja adquiere la forma de un saúco. En Sorihuela me contaban que cuando los hombres estaban jugando la partida en el bar y uno de ellos repetidamente tenía mala suerte, creían que le habían hecho un mal de ojo. También afecta a las actividades, aunque sean lúdicas. Entonces, sin decir nada, se levantaba, ya todos sabían qué iba a pasar, se levantaba, salía del bar, se iba a la plaza donde había un saúco, cogía un palo, le pegaba una paliza al saúco, se volvía al bar, seguía echando la partida con la seguridad de que ahí se terminaba esa influencia maléfica, ¿vale? Así que la violencia sí que está establecida. De hecho, por ejemplo, en la encuesta del Ateneo de Madrid se recoge una información de la provincia de Segovia, concretamente de Fuente Pelayo, donde se decía que había que recurrir, cuando ya no había remedio, a la justicia catalana, que es una expresión muy muy teniendo en cuenta que la terapéutica es compleja, ¿dónde encontramos la solución? En la profilaxis, en la protección, prevenir, mejor prevenir que curar, y desde luego aquí de manera clarísima. Mejor prevenir. Bien, ¿cómo prevenimos del mal de ojo? Bueno, diríamos que en relación con el individuo podríamos establecer como 3 círculos concéntricos. En el círculo exterior, que sería el círculo de la población, tendríamos la utilización de las cruces, los cruceros, y en eso Pedro Javier Cruz sabe mucho, que ha hecho un trabajo espléndido que os recomiendo sobre la arquitectura de la cruz en la arquitectura tradicional del abadengo, y él lo estudia muy bien. Evidentemente los cruceros, que tienen otra función, estas cruces muchas veces son para delimitar el territorio, pero además de delimitar y de diferenciar un término municipal de otro, la cruz de alguna manera ya te protege el territorio, protege aquel espacio compartido por el grupo. Así que tenemos, por supuesto, esos cruceros, tenemos pues calvarios como este, que es tan primitivo, y evidentemente ahí tenemos una seguridad del individuo de que las influencias ajenas, las que vienen desde fuera del término, porque, claro, si tenemos el enemigo en casa es otra historia, y en muchos casos casi siempre teníamos el enemigo en casa. En todo caso, protege de esas influencias negativas. Bien, en un segundo círculo estaría la casa, la vivienda, ¿no? La vivienda humana, que viene a ser el santuario de la familia y del individuo en el que él quiere sentirse seguro. Y ahí vamos a encontrarnos pues diferentes sistemas, desde las cruces talladas en los dinteles, también a veces, o pintadas simplemente en las jambas. También nos vamos a encontrar con, y por ahí, en fin, esto es algo bastante conocido, la utilización de los ramos, del Domingo de Ramos, para hacer estas crucecitas que se clavaban en las puertas. Generalmente están hechos con los ramos de laurel, aquí vemos diferentes variantes. Evidentemente estamos hablando de la protección de los vanos, de los espacios que comunican el interior con el exterior. Esta foto es muy curiosa porque es una foto que pertenece a la casa de los Huebra. Los Huebra es una familia de empresarios de Salamanca que, como decía Conrad Ken, que es un hispanista enamorado de Salamanca, que tenemos el privilegio de tener cerca. Conrad Ken, que estudió a esta familia y su influencia en la vida de Salamanca, dice que los Huebra es una de las familias que imprimen mayor modernidad a Salamanca. Bueno, pues en esa casa de tanta modernidad, por dentro vi esto, porque con un descendiente la pude ver. Ahí tenemos una cruz de estas con otra, es decir, por si no fuera bastante una, otra más una imagen ahí. Así que bueno, que estamos hablando de que la tradición y la modernidad encuentran puntos en común, ¿vale? Por supuesto, si no fuera suficiente con las cruces puestas en la puerta, se podría poner en el umbral pues una cruz de sal para reforzar esa necesidad de protección. Y también vamos a encontrar cruces pintadas por dentro de la puerta, vamos a encontrar cruces hechas con las hojas del laurel, que normalmente se ponen por dentro. Te he traído esta por lo cutre que es, ¿vale? Pero es que la gente no entiende de estética, quiero decir, la gente cree en una cosa. Lo normal es que se hagan
cruzando se hace una raja en la hoja de laurel, probadlo cuando venga el Domingo de Ramos, si vais, probadlo y guardadlo en casa, que no os vendrá mal. Y lo normal es que se pone por dentro de la casa, se clava en algún sitio, se cuelga por dentro. Y esto es en un pueblo donde lo pegaron, ya veis, con cinta aislante o con celo, con no sé qué, cutre como el sol. Pero lo importante es que se cree, que la creencia está clara, lo pone porque es de metal, ahí no lo pueden clavar de ninguna manera, ¿vale? Bueno, por consiguiente, tenemos esas cruces y tenemos las cruces que a veces se incorporaban a las bocallaves. Las bocallaves son los protectores de la cerradura, ¿vale?, que hacían los herreros. Esta es una bocallave de la zona de Benavente y muchas veces en esas bocallaves encontramos incorporadas cruces, ¿no? ¿Por qué? Porque las brujas se transforman a veces en un mosquito. Y ese mosquito se cuela por el agujero de la cerradura. Entonces, cuando van volando y se quieren meter, se encuentran la cruz, ¡zas!, y ahí queda el intento, ¿no? Así que, en fin, todo esto tiene que ver con las puertas, como también los detentes, estos sagrados corazones que aparecen clavados en las puertas o en los dinteles. Estos ya son de las casas, nobiliarias, las casas solariegas, de gente que se lo podía permitir, son más grandes, pero en cualquier caso siempre estamos en torno a lo mismo, la protección de la casa. Los balcones y las ventanas, pues vamos a encontrar los ramos del Domingo de Ramos en sus diferentes variantes, porque aquí la flora tiene una presencia muy singular de acuerdo a los perfiles de variante de cada una de las zonas. Esto que es por el occidente de Salamanca, pues ahí combinan el laurel con el tomillo, con varias cosas, ¿no? Bueno, sus diferentes, y lo vamos a ver en ventanas, repito, en balcones. Las palmas, que no llegan, son menos abundantes en los pueblos, sí en las ciudades, y hay muchas ciudades en las cuales después de la procesión del Domingo de Ramos se colocan. Yo creo que muchas veces ya se ha perdido el sentido original, la gente lo hace por tradición, porque lo hacían sus antepasados, pero tú vas y le preguntas el por qué, pues no sé, es que mi madre lo hacía siempre, y hombre, pues a mí me gusta conservar la tradición, ¿no? Que bueno, también es una manera de conservarla. Y a veces también hay estas flores que generalmente lo que llaman las cruces de San Juan, por la zona del sur este de la provincia de Salamanca y noroeste de la provincia de Ávila, que se hacen con flores de San Juan, que es el hipérico. En general se llama el hipérico. Hay en otros sitios que llaman flores de San Juan a otro. Bueno, hacen estas cruces y las ponen también en las ventanas. Y finalmente, para proteger la casa, tendríamos la protección de la chimenea. Porque claro, ahí hay un agujero por el cual se pueden meter, ¿no? Y ahí tendríamos los espantabrujas, un tema interesante que está estudiando un investigador amigo que es José Antonio González, un biólogo, y que me dejó estas fotos. Todas son de Villarino de los Aires, uno de los pueblos donde la creencia está más arraigada, ¿no? Espantabrujas de piedra, espantabrujas de cerámica, muchas veces son simplemente piezas de alfarería, sí, botijos, cántaros, pucheros también, y también de vidrio, sobre todo suelen ser las damajuanas, es decir, esa pieza de cristal que luego va forrada de mimbre y que servía para el vino, para almacenar o transportar el vino, ¿vale? Bien, ahí tendríamos la protección de la casa, pero vamos dentro y vamos hacia el individuo. Y ahí en la protección del individuo, bueno, debo decir también, que también hay otras formas de proteger la casa, que es la utilización del agua bendita mediante aspersiones, en las alcobas, en los dormitorios, también en las dependencias del ganado, las cruces y especialmente la cruz de Caravaca, que muy a menudo he visto colgadas en las contraventanas de las casas, en los desvanes, en los sobrados y también en las alcobas, en las salas, en los dormitorios esencialmente. Vamos a ver imágenes religiosas que desde las capillitas estas que iban de casa en casa, que nos hablan mucho de las devociones populares, y que la gente se sentía muy protegida y muy amparada cuando estaban en la casa. A esto hay que añadir que había estampas, que había imágenes propias allí. También vamos a ver cómo en la casa a veces hay bolsas con textos, con dóminas o con nóminas, con cruces impresas y con oraciones que se creía que protegían la casa y también las dependencias de los animales. Ahora sí vamos al individuo.
Y en relación con el individuo tenemos todo un cúmulo de amuletos. No voy a detenerme, iré deprisa porque lo hicieron tan bien Emilio y Ruth que no quiero pararme ahí, ¿no? Porque aparte que aquí hay una colección fascinante, o sea, no deje, aquellos que no lo conozcáis, no os vayáis, vais a tener una visita guiada, aprovechadla, ordeñar bien esa visita, porque vais a ver todo un montón de piezas maravillosas que tienen que ver con todo esto. Así que esos objetos protectores que nos defienden, que levantan, lo decía muy bien Ruth, no confundamos un amuleto con un talismán. Un talismán es un objeto que tiene además un poder activo, por decirlo de alguna manera. El trébol de 4 hojas es un talismán, ¿vale? Un amuleto es como la muralla de Ávila, la ponemos ahí y ya pueden atacarnos. No, estamos defendidos. Una coraza que nos defiende de las hostilidades exteriores de tipo eso, inmaterial. Bueno, hay un retrato muy conocido en relación con esto, que es este retrato de Pantoja de la Cruz, de hecho de la infanta doña Ana de Austria en 1602, donde vemos a la criatura pues con el fajero, con todo, aparte un pedazo de crucifijo le tiene ahí, que más parece un castigo que un adorno, ¿no? Pero vemos ahí toda una serie de amuletos, vemos una higa, vemos seguramente unos evangelios, vemos en fin, diferentes piezas, un sonajero o un cascabel. Bueno, debo decir que esto lo podemos encontrar en pinturas mucho más populares, en los esbotos pictóricos. Este es del Cristo de Hornillos del siglo XVIII en la Bayona de Mójica, y bueno, pues que parece que ha llegado, la realeza ha llegado al pueblo. Pero no es así. Es decir, la creencia en todo esto en los comienzos del 16, en el 15 y mucho antes estaba vigente, así que la gente de la realeza protegía a sus niños porque esa creencia era una creencia absolutamente universal. Y bueno, aquí vemos en el 18 cómo esos amuletos siguen ahí, chupadores, el evangelios, las higas, el cuerno, en fin, la castaña de Indias, todo eso como una manera de proteger al individuo. Bueno, evidentemente nos vamos a encontrar como en la indumentaria de los niños aparece una referencia a la protección. Ahí vemos indumentaria de la zona de León, ¿vale? Con esos gorros de cristianar, con esos colores chillones, como muy decía Ruth, se cree que era un poco para desvistar o esvistar, como dicen popularmente, esa mirada de fascinación de las brujas, para despistarlas y que no le echaran mal de ojo. Y en todo caso, ahí vemos a ese niño pues con toda esa cantidad de amuletos protectores, y ahí lo vemos en detalle: evangelios, medallas, un cascabel, o en fin, la cruz de Caravaca, un caracol, bueno, un montón de objetos. ¿Y qué pasa con la indumentaria femenina? Pues que también en la indumentaria femenina nos encontramos con presencia de todos estos elementos protectores, de manera que muchas veces hay mujeres, como por ejemplo ocurre con algunas mujeres de León, y en concreto las maragatas, que utilizan estas grandes collaradas llenas de relicarios, de medallas, de cristos, de un montón de cosas, y lo que crean es esa coraza protectora. Aquí vemos el traje de vistas de la alberca, que es fastuoso, eso es maravilloso, y realmente no hay nada que decir, que lo veis, cómo esa mujer, ese traje de novia, pues refleja muy bien ese sentido protector. También lo encontramos en los trajes de aliste, con esas collaradas de coral. En Zamarramala, en Segovia, se describía a mediados del siglo pasado el traje de la mujer de esta manera. Su cuello adornan muchas sartas de corales con dijes y relicarios, con los santos de su devoción, que todos son más o menos feos, ¿vale? Bueno, ¿qué tipos de amuletos? Voy muy rápido. A la cosa más popular. Bueno, unas tijeras en forma de cruz, que aquí están encima de unos huevos porque forma parte de una exposición que hicimos, y porque se decía que cuando había una tormenta los huevos se podían estropear, se atronaban, y para evitarlo se ponían las tijeras en cruz. Pero las tijeras en cruz se ponían debajo del colchón, se ponían debajo de la almohada, para evitar que le llegara el mal de ojo a los niños. También, por ejemplo, cuando se hacía la matanza, que es una actividad que la gente procuraba defender para que no se estropeara. Antes de enfusar, de meter la carne en la tripa, se hacía esa cruz para que esas carnes quedaran protegidas. La bendición del Corpus protegía a los niños del mal de ojo, y por eso en los altares de Corpus, ahí veis a los niños que nacían durante el año, se ponían allí para recibir la bendición del sacerdote. Los evangelios, la utilización de la palabra escrita, ¿no? Esto que hacían generalmente las órdenes religiosas femeninas de clausura, metían en estas bolsitas, aquí hay diferentes, todos son de esta región.
vemos, va siempre un trocito del Evangelio que en muchos casos, y esto no es casual, es el comienzo del Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan, ya sabéis, dice: en el comienzo existía la palabra, y la palabra era Dios. Más contundente no puede ser respecto de la atribución a la palabra de ese orden divino que permite alejar cualquier mal. En la parte superior encontramos, en la parte superior derecha, la regla de San Benito en un formato pequeño. Es decir, la regla de la orden de San Benito se utilizaba también como una de las fórmulas para proteger. Ahí vemos chupadores de vidrio, vemos una pieza de coral, todo eso son amuletos contra el mal de ojo. También vamos a encontrar, aparte de esto que estamos viendo, es decir, podríamos, pero no quiero porque me estoy yendo donde no debía, aparte de todas las cruces y todas las tipologías que hay, que son muchísimas, aparte del uso de la palabra, aparte del agua bendita, de los ramos que ya hemos visto, de las higas que también se hablaron antes, de los chupadores, también encontramos la utilización de las herraduras, y las herraduras se ponían tanto en la casa como, y sobre todo, en las dependencias de los animales. Bueno, a todo esto le añadimos las medias lunas, los sonajeros, campanillas y cascabeles de plata habitualmente. Podríamos hablar de la función protectora de la campana, el sonido de la campana la noche de todos los santos, doblar la campana, hablaba una señora. Ya hemos perdido memoria. Yo encontré todavía en los años 70 a alguien que me llegaba a decir que se tocaba la campana toda la noche de todos los santos, para evitar que los espíritus de los muertos vinieran a invadir el territorio de los vivos. Así que es curioso, esto me llevaría a una reflexión sobre la fiesta de Samaín, de los celtas, que tenían algo parecido, pero mientras allí se les abría la puerta a base de ponerse trompa a la gente, aquí no, aquí hemos evolucionado, nos dan miedo los muertos y los alejamos con el sonido de las campanas. Bueno, más cosas que ahuyentan a las brujas: las fumazas, es decir, el echar en un recipiente algo que produce mucho humo, muy mal olor, y esto se ponía para alejar las brujas y también para evitar que le echaran un mal de ojo a las matanzas. Más señas de identidad: las reuniones de las brujas. Claro que las brujas se reúnen y se dice tradicionalmente en toda España que se reúnen en los Arenales de Sevilla la noche de San Juan. Yo recuerdo una vez hablando con Ángel Gari, que ha hecho estudios importantes sobre la brujería en Aragón, y él me decía que allí le sobrecogía esa manía de mandar a las brujas, incluso aragonesas, ya sabéis lo patrimonialistas que somos, que son nuestras y que no salgan de aquí, y eso ya, bueno, me pierdo. Entonces él me decía que le llamaba la atención, y es verdad, es algo universal y está en toda España registrado, ¿no? Se van a los Arenales de Sevilla, pero el resto del año se reúnen por territorios, y esto nos lleva pues a ver cómo hay lugares aquelárricos muy interesantes, y en este sentido llamo la atención y vuelvo a mencionar por segunda vez a Pedro, porque Pedro Javier Cruz y Beatriz Sánchez coordinan un laboratorio de paisajes culturales sagrados, un tema muy interesante, una iniciativa interesantísima, y con aquellos que hablamos de cartografías mágicas estamos también hablando de eso, y hablar de lugares aquelárricos es hablar de cartografías mágicas, Bueno, las reuniones, pues claro que se reúnen, prefieren los lugares, generalmente las depresiones, a los lugares elevados. Se dice que cuando estás en el campo y hay un círculo en la hierba que no tiene rocío, que no tiene marea, es porque allá han estado las brujas reunidas durante toda la noche. Hay muchos lugares en nuestra región que se atribuyen a presencias de brujas y a reuniones de brujas. En cuanto a estas reuniones, solamente decir que para reunirse tienen muy claro que se reúnen a través o previo un desplazamiento que se hace volando por los aires, para volar, para desplazarse, mientras que sí que se habla algunas veces de la escoba, pero la escoba no era un vehículo imprescindible. Lo imprescindible para que una bruja pueda volar hacia la reunión, hacia el conventículo, es que tiene que estar desnuda, tiene que untarse todo el cuerpo con un ungüento que ella misma elabora y que acostumbra a guardar debajo de una losa de la cocina, y tiene que pronunciar unas palabras. Los efectos mágicos funcionan a partir de ese momento, de producirse esas tres condiciones. Normalmente se dice que se ponía debajo de la campana ancha de la chimenea y que salía impulsada hacia el cielo. Iba donde quería, solamente funcionaba al amparo de la noche, es decir, si se despistaba en el viaje de vuelta,
cogía el ida y vuelta, pero el vuelta le pillaba el primer rayo de sol, ¡zas!, se caía al suelo. De ahí hay muchísimos casos que te cuentan de gente que se ha encontrado brujas desnudas en el campo, escondidas detrás de un matorral y pidiéndoles por favor una manta porque estaban muertas de frío. Bueno, dicen las palabras mágicas, tomo el conjuro de Mogarraz, sin Dios y sin Santa María me subo por la chimenea arriba, que en definitiva siempre los conjuros de las brujas son la negación de Dios, de la Virgen, de todo lo religioso. ¿Vale? Bueno, decir ya, para ir terminando, que realmente si tuviéramos que resumir ¿qué es la brujería? ¿Qué son las brujas? Bueno, pues si me permitís, yo voy a hacer me voy a atrever, ¿no? Teniendo en cuenta que en la espiritualidad popular hay una necesidad de cercanía, y esto lo vemos con las devociones populares a los santos, a las advocaciones a Cristo y a la Virgen, en las ermitas y santuarios. El mal necesita también una cercanía. Por eso la bruja es la materialización del mal, que permite hacerlo mucho más cercano, mucho más reconocible y mucho más accesible para influir o incidir en él. Teniéndolo cerca y sabiendo dónde está, teniéndolo localizado, podemos atacarlo. El problema es cuando no sabemos dónde. Por otra parte, si tuviéramos que hablar de la actividad, ¿qué es la brujería? Pues para mí la brujería es un concepto desde luego universal y muy antiguo, y vendría a ser exactamente la cosmovisión negativa popular por excelencia. Cuando uno no sabe qué ha pasado, a este le han hecho un mal de ojo, que abortó la vaca y no había, un mal de ojo, que se nos estropeó la matanza y no sabían por qué, un mal de ojo. De manera que, teniendo en cuenta que el individuo en el mundo de la espiritualidad lo que necesita es encontrar respuestas a sus preguntas, por la vía de la brujería y de la bruja va a encontrar respuestas a todo lo que tiene el perfil de lo negativo. Y eso ya es mucho, porque el individuo que no encuentra respuestas naufraga. Y muchas veces el mundo de la espiritualidad lo que nos permite es eso, tranquilizarnos. La duda es lo que corroe al ser humano. Y aquí encuentra una manera de responder a esas dudas. Termino dando las gracias, pidiendo disculpas porque he sido un impuntual, un incompetente, que no he sido capaz de ajustarme, pero es que, bueno, ha sido recuperar aquel tiempo perdido y quererlo compartir con vosotros, y bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Sí. Quiero preguntar un par de cosillas. Sí. Una es si tiene conocimiento de la figura del lobero, que es una especie de brujo que se hace acompañar de una manada de lobos en la que sería algo así como un macho alfa, y que va allí donde hay ganaderos y les pide que les dé una res o algo así, y si no le hacen caso le lanza la manada para que la acabe con el ganado. Algo de esto, no exactamente eso, pero algo de esto recuerdo que me contaron por el norte de León. Pero no sé si esto es de por allí o lo que tú me cuentas. He oído y sí. Igual que lo del tema del hombre lobo y todo esto, también tiene que ver con Sanabria, tiene que ver con algo de León, pero por ejemplo ya más hacia aquí ya es más difícil encontrarlo, y por la zona más castellana menos aún. Tengo entendido que figura incluso en los registros de la Inquisición. Y hasta el siglo XIX aparece alguna cosa de esta. Y la otra cosa que quería comentar es el tema este de la brujería y la Inquisición. Es una cuestión que me planteo, no es un mito un poco metido dentro de que la Inquisición española era muy mala, muy mala, muy mala. Que van, pues fueron muchos, pero en la de Centro Europa, sí, pero sí le daban vuelta a vuelta muchísimas más brujas que aquí, y en cambio lo que pasa es que ya sabemos que la leyenda negra, ¿vale?, pues lleva donde ya los poderosos, pues al final generan este tipo de reacciones. ¿No ves con los americanos que son los más malos del mundo ahora? Porque es el imperio. Cuando nosotros éramos el imperio nos sacaban cantares y nos montaban películas, perdóname vulgarizar un poco las cosas, ¿no? Pero claro que nuestra Inquisición ni mucho menos fue la peor, ni mucho menos, fueron mucho más terribles. Francia, Alemania, tela marinera, ¿eh? Y en concreto en relación con las brujas, muchísimo más. Sí. Bueno, te tengo que darte las gracias por Te he hecho publicidad gratuita, ¿has visto, Pedro? No, pero es verdad, es un antropólogo de referencia, que merece la pena reivindicar. Totalmente. Mi pregunta es la siguiente. Tú que lo has estudiado, sobre todo en el ámbito salmantino, pero bueno, si nos puedes contestar, ¿existe una geografía de la brujería? Te lo digo por la siguiente razón. Yo haciendo trabajo de campo, tú lo conoces bien,
sí que he tenido referencias, no me he dedicado a ello, aunque he tocado el tema de las cruces se hacen por algo, un detecte, es un guardián de alumbrar, que dicen algunos antropólogos americanos, como Campbell, pero sí que en las zonas más retiradas, las zonas periféricas, es donde más noticias hay. Por ejemplo, en la Sierra de Gata, en la zona de Ruleda, bueno, ahí había una curandera, la señora Esperanza Ramazo, Sí. ¿tú la conoces? Sí, sí, sí. Algunos casos decían que era bruja, pero bueno. No, porque además yo recuerdo haber tenido alguna sesión con ella y no le importaba más que vieras. Yo estuve en sesiones terapéuticas suyas y no le importó que lo viera, de bruja nada. Esa era una curandera. Sí. Allí he dado una cosa, pero sería que le caiga más. Seguramente. Pero sí que yo donde he recogido alguna noticia, no voy a hablar de Villarino, que tú lo has estudiado, el Valle de Quintanapaya. Zarapayas. Zarapaya, eso. No le pidas a alguien de Villarino que te acompañe al Valle de Zarapayas, que te dice que Antana. Sí que en la zona de las Arribes, en la zona de León, en las zonas periféricas sí que hay cierta tradición. Por ejemplo, el de Llano. Sí. Yo que sé, en la zona de la Almuña no he contrastado. Sí que hay estos detentes. Sí, yo creo. ¿Tiene una geografía? Sí, a ver, yo creo, y es que ha sido imposible, yo tenía, digamos, para pararme un poco en los lugares aquelárricos y pueblos de brujas y tal que hay en todas las provincias. Yo creo que lo hay en toda la región, solamente que el grado de conservación es verdad que es más perceptible en la periferia. Eso sí es más perceptible, es decir, han aguantado hasta más tarde, pues porque han tenido menos contaminación, menos contacto con la cultura oficial o con la cultura escrita. Entonces, yo creo que esa es la razón, porque de verdad que después de aquellos 10 años, yo me llega a la cuenta de que en todo, el llano y la montaña, en cualquier sitio, en Valladolid, en Palencia, en la Sierra de Francia, en todos los sitios, ha habido brujas. Yo tenía ahí, en Valladolid ya no me acuerdo cuántos, sí, me parece que fueron 12 o 15, yo no sé los sitios, pero yo en todos los sitios, en ningún sitio me negaron. Lo que ocurre es que ya estamos en un momento en que las generaciones a las que podemos encuestar, sí que ya no lo han, si no lo han vivido ellos, tampoco, porque en mi caso, por ejemplo, a lo mejor había gente que lo había vivido y otra gente que sin haberlo vivido se lo había contado a su madre, y eso era palabra de Dios, el legado de la tradición. Todos sabemos que es acrítico y que nunca se pone en duda, se acepta y ya está. Mientras que ya estas últimas generaciones eso ha quedado diluido y por consiguiente yo creo que es que al romperse el eslabón de la cadena de transmisión, estas últimas generaciones ya no te cuentan y las generaciones mayores tampoco llegaron ya a tocar, a arañar. Creo, Pedro, esa es la impresión que tengo. Bueno, pues si no hay más preguntas, si te lo permiten. Este es un tema, el tema del uso de sustancias para producir esos cuadros con escoba. Tengo entendido, no sé si lo ha oído, el uso de la escoba es para administrar las sustancias por vía vaginal. A ver, partiendo del hecho de que en esta región nunca se me habló de que la escoba fuera imprescindible, porque no era verdad. A mí me llamó la atención. Yo esperaba ver las brujas de por aquí montadas en escoba, ¿no? Sí se hablaba algunas veces de escoba, pero no. A ver, para volar, ¿qué necesitan? Porque, es decir, el último tendría que ser, y después de estar desnuda y de aplicarse eso, se montan en la escoba y salen volando. No necesitan, no, ya salían volando sin más. ¿Vale? Así que, bueno, otra cuestión es que luego ya, desde esa mentalidad del raciocinio, nosotros estamos embarcados, y aprovecho para agradecer al Museo Etnográfico una vez más el que se impliquen en un proyecto conjunto que vamos a desarrollar, que se va a llamar Imaginarios, y que antes hablaba de reivindicar todo este patrimonio de los seres imaginarios a través del cuento, a través de todo. Nosotros vamos a hacer un proyecto en Salamanca en septiembre, una exposición donde además vamos a implicar artistas plásticos contemporáneos en diálogo con objetos de la tradición, con estos seres que están tan arraigados. Y bueno, quiero decir que todos estamos en esta aventura de reivindicar un patrimonio al cual no debemos renunciar. Yo creo que todo esto de lo imaginario nos enriquece, nos proporciona una visión del mundo tan distinta, y yo creo que tanta materialidad, es que no, que estamos perdiendo la conexión con la esencia del mundo, del universo, del cosmos. Hace unos días veíamos también en colaboración con el museo en Salamanca, veíamos la proyección de un documental que se había proyectado aquí, que había ganado un premio, el documental Chamán, que es un documental sobre los chamanes en Mongolia, y sobre es una reflexión maravillosa. Si podéis verla, no dejéis, porque es que aparte de que es una preciosidad de imagen, nos cuenta cómo allí,
creen que los chamanes tienen que volver otra vez, porque el caos en que estamos instalados, este desastre del medio en el que vivimos, solo es posible recuperar, volver atrás y poner en orden las cosas si los chamanes, que son los que regulan la relación del hombre con el cosmos, vuelven otra vez. Habían desaparecido y ahora, bueno, hay de todos, los habrá que sean absolutamente mangantes y los habrá que se lo crean sinceramente. Pero es muy interesante la reflexión, porque esa pérdida de la importancia de lo sagrado en nuestra cultura y en nuestra sociedad es algo que nos hace mucho daño, nos hace mucho daño, y yo creo que recuperarlo nos aportaría, nos enriquecería y nos devolvería algo que hemos perdido, pero que yo no lo doy por perdido del todo. En cualquier caso, estas quedadas pueden servir un poco para volver. Sí, para allí. Sí. Da igual. Vale. Sí. Gracias. Quería saber si no solo usted, sino alguno de los presentes ha escuchado alguna vez la expresión vestida de cielo por desnuda, porque eso es lo que hacen las brujas, salir de casa vestidas de cielo. No conozco la expresión, no conozco. Vale, que es la traducida, pero yo nunca la he escuchado aquí. Sí. Para acercarse a sus rituales de cualquier época del año, salen de casa vestidas de cielo. Aquí, en todo caso, con esas connotaciones infernales, estarían más bien vestidas de infierno. Respecto... Las brujas ya, no tienen estas... Claro, pero es que estamos hablando de las nuestras. Solo, ya que lo has dicho, ya que has dicho una expresión... Sí. Las brujas tenían dos aspectos muy claros. Las de allí sí, las de aquí no. A ver, que estamos hablando de las nuestras, que no nos perdamos. Digo, si cuando vamos más hacia el norte vamos a encontrar un perfil mucho más diluido, y hay brujas buenas y brujas malas. Creo que sencillamente está tan mediatizado el tema por la Iglesia Católica, por siglos del cristianismo, puede ser, que lo agobió de tal manera que solo nos queda esto. Sí. No es que no tuviera el otro aspecto. Claro, si quienes han investigado la brujería están de acuerdo que corresponde a un tipo de práctica absolutamente natural y positiva. No, estamos hablando de... Situémonos, años 80, una gran encuesta de campo en la región y recogemos lo que nos cuenta la gente, ¿vale? No nos perdamos, porque si perdemos ese enfoque, nos diluimos. Ahora bien, a ese enfoque hay que añadirle muchos más para tener de verdad una conclusión mucho más cercana, ¿vale? Permitidme solo, porque hemos dejado cosas en el aire, y ahora, por favor, por supuesto, pregunta, solo porque es que hay una expresión. Cuando hablamos de las reuniones de las brujas, aquí las reuniones nunca son tan orgiásticas, en absoluto, ni siquiera se habla del demonio. Las brujas se reúnen para cotillear. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué faena? Uy, el fulano de tal dice no sé qué y tal. O sea, que era una cosa pues muy lúdica, y se tiraban bailando y bailaban y se dejaban una pandereta a otra, de manera que cuando alguien anda de un lado para otro dice me tiene como pandereta de bruja. Por aquello de utilizar una expresión coloquial, todo viene a propósito de lo que tú has aportado tan generosamente y que te agradezco, ¿vale? ¿Por allí? No, porque, bueno, está reivindicando un poco que recuperemos esa visión simbólica o... Yo creo que no. Sí. Tan materialista desde el punto de vista malo del materialismo. Pero sí que se echa de menos, aunque has pasado así un poco por encima, para comprender lo que son las brujas, un poco un análisis histórico, como a lo mejor hace Silvia Federici. Claro, es que yo no quiero explicar el fenómeno de la brujería, es que creo que perdemos el objetivo. Es decir, yo he dicho claramente que lo que quería hoy era dibujar el perfil de la bruja de acuerdo a un trabajo de campo que se hizo en los años 80. Y sobre eso he añadido pinceladas, ¿vale? Si no lo he conseguido, he fracasado, que seguramente, vamos, a estas horas y todavía no haber terminado, fracasado seguro. Pero quiero decir que cuidado, que eso no significa que de aquí no se derive una percepción de la complejidad enorme que es el fenómeno de la brujería, donde intervienen temas históricos, claro que sí. Lo que pasa es que a mí me parecía importante eso, desnudar nuestras brujas a partir de lo que me contó la gente en una camilla, echándoseme a llorar porque recordaba que 2 de sus hijos se murieron porque le echaron un mal de ojo. ¿Vale? Y lo ponía a veces en la tesitura a una persona, de decirle, aquellas familias numerosas que tenían que tener muchos hijos porque la mitad se le morían en el camino, ¿no? Y cuando me hablaban de lo difícil que a veces tenían una mula, un burro para conseguir que la familia tirara para adelante, a alguna gente le llegué yo a preguntar, ¿y si a usted le hubieran dado la posibilidad de elegir
entre la muerte de un hijo o del mulo como consecuencia de un mal de ojo, y les costaba responder. Quiero decir, es que hay muchas claves que no hemos dado aquí. Las claves de en qué modelo de sociedad nos movemos. En un modelo de sociedad del autoabastecimiento, de la subsistencia. Que el común de la gente de entonces no se preocupaba si invertir en bonos del tesoro o en preferentes. En qué comer al día siguiente. Ese es el modelo de sociedad tradicional que conserva, mantiene. Es verdad que incorpora cuestiones de interferencias de la Iglesia Católica, hombre, que es que muchas veces cuando hablamos de la cultura española y hablamos de las diferentes colonizaciones, los romanos, visigodos, los árabes y la colonización cristiana, si es que es clave. Bueno. ¿Algo más? Entonces sí que faltan, claro que faltan. Pero hombre, ¿cómo voy a pretender yo? Pues no es compleja la brujería, ¿eh? Solo que nos hemos acercado, culpa mía que he despistado pues dando algunas cuestiones de algunas pinceladas históricas. Pero es un fenómeno complejísimo, ¿eh? ¿Vale? Que si no lo cuento reviento. Sí, cuenta. Pues a los principios de empezar a escuchar el programa de Cebrián, contó un cuento, una especie de leyenda, no sé si era un cuento suyo, en el que daba una explicación del porqué del vuelo de las brujas. Y contaba que en un cierto sitio, que estaba el señor feudal del sitio bastante mosqueado porque se producían aquelarres. Y entonces ordenaba a sus guardias: estén ustedes pendientes porque es que no puede ser que se produzcan estas reuniones. Entonces, claro, la guardia se durmió por la noche y al día siguiente el señor feudal pidió explicaciones y le dijeron: es que pasaron volando con sus escobas. Claro, de los vuelos de las brujas, si hablamos de los alucinógenos, si hablamos de que se colocaban, pues sí, claro, es que hay tantas cosas, que es que todo ha quedado en el aire. De todas maneras, si alguno nunca se había acercado a este tema, y a partir de aquí siente la tentación de hacerlo, que peque, que caiga en la tentación, que ya se lo perdonará alguien. Muchas gracias.